Entonces el libro de Ruth, ese libro lindo, hace tiempo que no lo vemos. Muy bonito el libro ese. Vamos a tratar de estudiar y ver que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, ¿ok? Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por este día miércoles, este en vivo, en que podemos, Señor, acercarnos a ti a la mitad de la semana para buscar tu rostro y cargar también nuestras baterías para que esa llama no se apague, Señor. Te pedimos tu bendición ahora que vamos a estudiar el libro de Ruth y qué enseñanzas hay para nosotros, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, bendícenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Y enséñanos, Señor, lo que tú quieras enseñarnos el día de hoy. Te damos gracias, en nombre de Jesús, oramos por cada uno. Amén. Entonces, dice así, libro de Ruth, capítulo 1. Voy a leer el 1 y casi el 2, la mitad, ¿ya? Porque es muy largo, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece más importante. Y esto hasta donde me parece que es, bueno, muy importante. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ok. Creo que hasta ahí está bien. Entonces, bueno, la historia es de Ruth y Noemí, ¿no? Bueno, hay
hay toda una historia que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y cada uno de los que conforman esta historia, ¿no? En los días que gobernaban los jueces, ¿no? Dice, hubo hambre en la tierra, ¿no? O sea, el hambre, en muchos contextos de la Biblia, tiene que ver parece que es el que tiene que ver con un juicio de Dios. Con un juicio de Dios, ¿no? Dios trae hambre cuando hay un juicio de Dios. Muchas veces, ¿no? Y un varón de Belén, de Judá, dice, fue a morar en los campos de Moab. Y llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Acá dice que se va, un varón de Belén se va a Moab, y Moab era una tierra pues pagana, pues, ¿no? Se va fuera de Israel. Y llama mucho la atención, ¿no? Aparentemente se va porque había hambre, pero más adelante vamos a ver que Ruth dice que ella se había ido con las manos llenas. Entonces llama un poquito la atención. Parece ser que este varón que se llama Elimelech se va cuando hay hambre porque no quiere compartir su riqueza, porque no quiere porque sabe que tiene que, según los mandatos de Dios, él va a tener que compartir su riqueza y no quiere perderla, ¿no? Entonces se va a otro lado para que nadie le pida nada. Parece que pasa esto, ¿no? Entonces este hombre, Elimelech, esperen un ratito, mi perrito está que quiere salir al jardín, lo voy a sacar, ¿ya? Un ratito. ¿Qué pasa, Lotito? Ya. No me... pai señor. Taro. ¿Genki desu ka? Oh, ahí está mi hermano Taro, de la iglesia de Ayase. Manoite. Bueno, entonces se va, dice Elimelech, que es el marido de Noemí, se van a Moab, ¿no? Y ahí salen los nombres de los hijos de Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Unos nombres, ¿no? Unos nombres bien malos, no, bien raros. Dice, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, ¿no? Y se quedaron allí. Entonces, decía, ¿no? Que Malón, Elimelech, aparentemente tenía dinero. No hubo hambre en la tierra, pero él se fue porque parece ser que él no quería compartir su riqueza, ¿no? Y él se va a Moab, y en el versículo 3 dice, y muere ahí, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, ¿no? O sea, realmente si analizamos bien este pasaje, ellos se van de Belén, ¿no? Eran personas que tenían dinero, se van con las manos llenas, no querían compartir. Parece que ese es el tema. Y se muere el papá, Elimelech, y para colmo, los hijos se casan con mujeres moabitas, y eso estaba prohibido. O sea, viene un pecado tras otro, ¿no?
un pecado tras otro, ¿no? Esta familia tenía dinero, esta familia no quería compartir, bueno, su dinero, ¿no? Y se va para otro lado. Y parece que aquí, por eso que viene el juicio de Dios, ¿no? Y entonces muere Elimelech, los hijos toman mujeres moabitas, ¿no? Prohibido, ¿no? Dice, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, ¿no? La que toma nombre del libro, ¿no? El libro de Ruth. Y esta historia es súper interesante porque Ruth llega a ser la bisabuela de David, ¿no? Y es una extranjera, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, es alucinante porque es como la historia de un extranjero que llega a ser familia del emperador en Japón. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? Donde aquí donde era muy estricto, ¿no? Donde ni siquiera, o sea, se prohibía casar con extranjeras. Por eso es que realmente esta historia es alucinante, ¿no? Y una de las mujeres era Orfa y la otra era Ruth, dice, ¿no? Y habitaron allí unos 10 años. Se casaron y tuvieron 10 años. O habitaron ahí 10 años, dice, ¿no? Desde que llegaron con Elimelech, y Elimelech se muere y los hijos se casan con el malón y el quelión. Parece un malón de malazo y el otro de peleón, parece. Pero no es eso, no significa eso. Y entonces, y también dice que también murieron los dos hijos. Malón y Quelión murieron, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos y sin marido, ¿no? Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces Noemí le dice a sus nueras, le dice que se regresen a su tierra, ¿no? Que regresen a la casa de sus madres. Dice, Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas, dice, ¿no? Porque yo soy vieja, ¿no? Etcétera, etcétera. Verso 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Al final, Orfa se va y Ruth se queda. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Aquí en el versículo 15, si tú ves, va a haber algo raro. Noemí le dice que se vuelva a su pueblo y se vuelva a sus dioses, ¿no? Entonces yo o tú, nosotros, ¿no? Como creyentes, tú le aconsejarías a alguien que, ¿sabes qué? Oye, regrésate ya, pues regrésate a tu pueblo, regrésate y sigue adorando a tus dioses, ¿no? Quizás esto note un poquito lo lejos que estaba, cómo se había corrompido la fe un poquito, ¿no? La fe de Noemí, ¿no? Una persona, un creyente que esté firme en los caminos del Señor, creo que no diría esto. Sabes que ya anda bueno, si te vas a tu país anda, ¿no? Pero no le aconsejaría que vuelva a sus dioses, ¿no? Sino le aconsejaría que busque
al Dios verdadero, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Pero Noemí le dice, vuelve a tu pueblo y a tus dioses, ¿no? Nos vamos dando cuenta entonces cómo estaba el aspecto espiritual, ¿no? de Noemí, ¿no? A pesar de que, bueno, ella era judía y ella, claro, conocía al Dios verdadero, pero esa mezcla, ¿no? Ese tiempo que estuvo ahí en Moab ha hecho que su fe un poco se debilite, ¿no? Y un poquito que su fe se diluya, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Y aconseje a que se vayan sus nueras a sus dioses, a su tierra y a sus dioses, ¿no? ¿No? Esta fe ya estaba diluida, ¿no? Entonces, en el mismo, o sea, vimos cómo se fueron a Moab, del hecho ya que se van a Moab, a una tierra, ¿no? Pagana. Entonces aquí ya están perdiendo un poquito, ¿no? O sea, es como irme, pongámoslo en contexto, ¿no? Es como irme, pues me voy a otro lado, me voy a otro Ken, y ahí no hay iglesia, pues. Y comienzo a vivir mi vida sin ir a la iglesia, sin compartir. Entonces mi fe no solamente se va diluyendo, sino que se va mezclando un poquito con las creencias, ¿no? de la época, y luego yo termino aceptando las creencias, pues, de otras culturas, ¿no? O del lugar donde estoy. Y Rook le está diciendo, váyanse y adoren a sus dioses, ¿no? Donde están sus dioses, ¿no? Para que se sientan cómodos, ¿no es cierto? Entonces ahí te das cuenta un poquito cómo está la fe de Ruth y cómo afecta el no compartir la palabra, el cómo afecta, ¿no? El alejarte de la iglesia, y cómo afecta, pues, mezclarte con otras cosas. Un poquito, Jessica me pidió, hablábamos de Éxodo 32, ¿no? Y en Éxodo 32 cuando Moisés se va al monte de Sinaí por 40 días y no regresa porque se encuentra con Dios y el pueblo hace el becerro, rápidamente, o sea, el pueblo se vuelve a la idolatría, ¿no? Y cómo sucede esta mezcla de religión con la egipcia, con la religión con Jehová, y al becerro lo llaman Adonai, o sea, lo llaman vamos a adorar a Adonai, y hacen un becerro de oro, o sea, lo que quizás se diga, lo que se llama el sincretismo, ¿no? La unión de dos creencias en una cosa de locos, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? La fe se diluye cuando tú no compartes, cuando tú no vas al culto, cuando tú no persistes en vivir esto, o en leer tu Biblia, ¿no? Y buscar a Dios. Se van mezclando un poquito las creencias, ¿no? Voy a abrir al late que quiere interpretar. Ok, coménase. Entonces no tener tiempo con Dios hace que se diluya nuestra fe, ¿no? Y entonces comenzamos a aceptar, pues, como el sincretismo, ¿no? Está bien una cosa y está bien lo otro. Bueno, un poquito de cada cosa, o lo mezclamos y, bueno, al final, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma, y es falso. Porque hay un solo camino, ¿no? Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y Buda dijo, busquen el camino. Y todos apuntan a Jesús, ¿no? Porque Él es el camino. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Que Ruth agarre y diga, regrésense donde sus dioses, ¿no? Entonces digo, perdón, Noemí. Noemí, esa mezcla le afectó mucho, ¿no? Y afectó en muchos aspectos, ¿eh? Vamos a ver que aquí en su fe, ¿no? Pero también afecta mucho en sus emociones, porque vamos a ver más adelante cómo ella reacciona, ¿no? Después, claro, de todos los males que le ha pasado. Dice,
Versículo 16, respondió Ruth. No, Ruth dijo, no me ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, viviré. No, a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta frase es hermosa, ¿no? Ruth dice, no, o sea, bueno, a pesar del sincretismo pues, de Noemí, a pesar de que su fe que no está tan fuerte, pero algo lindo vio en ella, ¿no? Y algo lindo vio en el Dios de Israel, que había visto esto a través de Noemí. Ruth dice, no, yo te voy a seguir para donde sea que vayas, ¿no? Entonces bueno, vemos un lado bueno, muy bueno también de Noemí, ¿no? Y un buen testimonio que cautivó un poquito, que cautivó a Ruth, vemos, ¿no? Y esta frase que dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué lindo, ¿no? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos, ¿no? Había habido un vínculo muy, muy, muy fuerte. Y Ruth había creído. Ruth había creído en el Dios de Israel. En lo que le pudo haber compartido Noemí, ¿no? A Ruth, y lo que pudo haber visto, ¿no? A pesar de que Noemí su fe había sido mezclada un poquito, ¿no? Con ese tiempo, con esos 10 años, ¿no? Que estuvo ahí en Moab, sin congregar, digámosle, ¿no? Sin tener en el contexto de hoy, ¿no? Sin tener tiempo para con Dios y cosas por el estilo. Dice el verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Interesante, ¿no? Porque, bueno, Belén es una ciudad chiquita, es una ciudad muy chiquita, ¿no? En cantidad de gente y en territorio, ¿no? Es chico. Y a pesar de que habían pasado 10 años, la reconocieron, ¿no? La reconocieron, ¿no? Se conmovieron de, ¿no es esta Noemí? Y mira, y acá vamos lo que te decía, ¿no? El aspecto emocional, ¿no? De ella, ¿no? De su corazón, cómo estaba. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, dice, ¿no? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ajá. El Noemí significa algo así como dulzura. Interesante, ¿no? No me llames dulzura. No me llames dulzura, llámame Mara, amarga. Amargura, no dulzura, sino amargura. No soy dulce, soy todo lo contrario, ¿no? Estoy amargada. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sí. Noemí, acá dice, yo dije dulzura, ¿no? También placentera. Y acá dice, bueno, Mara es amarga, ¿no? En Éxodo hay un caso en que tomaron aguas en Mara, aguas amargas, ¿no? Y Mara es amarga. Interesante que Noemí dice, llámeme Mara, ¿no? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Una cosa sí la tiene bien claro, ¿no? Noemí lo que tiene bien claro es que Dios es soberano y Dios es el que permite, ¿no? Toda situación, ¿no? Entonces, lo que ella su fe se habrá debilitado todo, pero ella tiene muy claro de que Dios es soberano. Y que si ella está bien es por Dios, si ella está mal es por Dios. Y es la providencia de Dios, ¿no? Que permite situaciones adversas también, ¿no? Y que todo lo que pasa
esto lo está permitiendo. Dijo, hola Osvaldo, Dios te bendiga, te estábamos esperando. Qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando. Como siempre estás, dije, uy, me daba pena comenzar. Pero bueno, ya estás. Qué bueno. Sí, ¿no? Entonces decía, después que Noemí, hay hambre en Belén, en Israel, la familia de Noemí se va a Moab, una tierra pagana, regresa en amargura porque ahí en Moab murieron su esposo y sus 2 hijos. Pero vamos a seguir leyendo porque vamos a ver algunas cuestiones. Sí, un poco tarde, dice Osvaldo. Sí, no, da yo. Nosotros entendemos, ¿no? A veces hay cosas, a veces se presentan cosas, qué sé yo, tangueo y tantas cosas. Ok, entonces Noemí regresa y Noemí significa dulzura, placentera, y dice, no, la gente la reconoce, Noemí, no soy, ya no soy Noemí, ya soy Mara, soy amarga, porque estoy en amargura. Dice el versículo 21, aquí es lo que yo les comentaba, ¿no? El versículo 21 dice, lo que yo les comentaba de acerca de esta familia, dice, yo me fui llena, dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Por este pasaje te digo, ¿no? Cuando se va, hay hambre y ellos se van, ¿no? Entonces, los estudiosos asumen de que ellos, o sea, estaban en pecado. Bueno, vamos a hablar así bien, lo más directo posible. Ellos tenían y se fueron cuando hubo hambre porque no querían perder su dinero, ¿no? Su fortuna. Esto me parece bien interesante, ¿no? Porque si tú puedes compartir algo, lo compartes, ¿no? Pero a veces la codicia hace que no, esto es para mí, esto es mío, Y bueno, entiendo, ¿no? Uno se aferra a las cosas, pero acá para Dios esto es pecado. Esto es pecado, porque ella dice, yo me fui llena, dice, pero he vuelto vacía. O sea, en tiempo de hambre se fueron de Belén, en vez de compartir sus bienes, y ahí es donde se muere su esposo, perdón. Y y te das cuenta, y luego sus hijos se casan con moabitas. Y eso también era un pecado, ¿no? O sea, eran extranjeros, ¿no? Entonces, una vida de pecado tiene consecuencias, ¿no? El hambre, inclusive el hambre que hay en esa época, que hace que ellos salgan, era como para clamar a Dios, ¿no? Que si había pecado era para arrepentirse, ¿no? Y clamar a Dios, ¿no? Interesante que Belén, ellos salen de Belén, ¿no? Y Belén significa la casa del pan. La casa del pan, ¿no? Pero no había pan. No había pan. Porque había pecado. Ahora interesante que Jesús nace en Belén. Y Jesús es el pan de vida, ¿no es cierto? Es el pan de vida, es el pan del cielo que Dios nos da. Sí. Y ellos, y estamos hablando de esta familia que va a ser de donde va a ser descendiente de Jesucristo. Y Ruth es la moabita que viene a ser la bisabuela de David. O sea, por eso digo, esta historia es tremenda, ¿no? Porque Ruth era una moabita y era una extranjera. Pero ella abraza la fe, ¿no? Abraza la fe por causa de Noemí, aunque Noemí estaba amargada, aunque Noemí pues había sufrido, aunque Noemí se había mezclado un poquito sus creencias y su corazón, ¿no? Había terminado amargado.
pero reconocía también la providencia de Dios, la soberanía de Dios, ¿no? Y ella sabía de dónde venía todos estos males, ¿no? Dice el verso 20, dice, porque en grande amargura estoy, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, ¿no? Cuando a veces sufrimos, ¿no? ¿Qué decimos? Cuando sufrimos decimos, pucha, que el culpable es el fulano de tal o mengano, ¿no? A veces hasta culpamos a nuestra esposa, ¿no? O los esposos, ¿no? Y Dios tiene un propósito en todo. Y bueno, Dios es grande en misericordia. A veces como en este caso, claro, es consecuencia del pecado, ¿no? Y uno termina echándole la culpa a Dios o a otra persona. Pero cuando hay un juicio de Dios, Dios está buscando también que el hombre se arrepienta, ¿no? O está buscando transformar a ese hombre, para que uno le pueda conocer más y pueda conocer más de su amor, de su misericordia, de sus cuidados, ¿no? Pues Noemí en este momento regresa a Belén y está amargada, está en amargura. Dice el verso 21, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha vuelto, mira, ella sabe. Sí, ella sabe que es Dios. En su soberanía y en su providencia es que ha permitido todo este mal, ¿no? Y lo pasó mal, ¿eh? Fue muy duro, ¿eh? Se muere su esposo, se mueren sus hijos, ¿no? Bueno, el esposo de repente, bueno, la olió, pero él creo que los hijos, o sea, para una madre, para un padre, pucha, los hijos, esto debe haber sufrido muchísimo, ¿no? No, lo normal es que, ¿no?, que los hijos entierren a los padres, no los padres a los hijos. Y entonces Noemí dice que Jehová, dice, es el que me ha vuelto con las manos vacías. Y dice que se fue llena, se fue con las manos llenas, ¿no? Entonces ahí los estudiosos dicen, entonces ellos se fueron, tenían dinero, ¿no? Y estos se fueron cuando había hambre, en vez de quedarse para compartir con el que no tenía. Bueno, quizás sea por eso que Dios emite juicio y Elimelech muere, su esposo. Dice, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Wow. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech, eran familiares. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Esta mujer era muy esforzada, ¿no? Se nota, o sea,
estuvo trabajando, dice, sin descansar hasta este momento, desde la mañana. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Mira, ella sabía que al ser extranjera, pues esto había entre esa raza, entre los judíos y en todos los sitios que tú vayas, siempre pues esto hay un recelo, ¿no? Con los extranjeros, ¿no? Y más aún aquí en Israel. Siendo aún yo extranjera, dice, ¿no? Como siendo yo extranjera he hallado gracia a tus ojos, ¿no? Y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Booz era un gran hombre, ¿no? Él sí reconocía, ¿no?, el esfuerzo. Él no miraba pues lo externo, ¿no?, sino que él veía pues todo ese esfuerzo, ¿no?, toda esa lealtad, ¿no?, hacia su suegra, y como había dejado su tierra y había ido con ella. Realmente Booz era un tipo excepcional, ¿no? Era un gran tipo. Se nota aquí, ¿no? Se nota que era... Es interesante, ¿no?, que la fe, o sea, la fe tiene que ser algo que se vea en tu vida, ¿no? O sea, la fe va a tener que repercutir en tus actos. La fe es acto, ¿no? Son muéstrame tu fe por tus obras, ¿no?, dice Santiago, ¿no? Y en el Antiguo Testamento era así también, ¿no? O sea, la fe conlleva a una conducta. Por eso es que cuando Elimelech se va de Belén cuando hay hambre, Dios mete un juicio ahí, ¿no? Porque esa conducta no va con la fe que él profesa, ¿no? Y cuando los hijos de Noemí se casan con los moabitas también, ¿no? Entonces el la paga del pecado es la muerte, literal. Y el pecado conlleva un juicio de Dios, ¿no?, en sí, en la transgresión de la ley, ¿no? Es el pecado y conlleva, ¿no?, a un juicio, en este caso. Pero la fe se muestra con las obras. No eres salvo por fe, pero sí eres salvo para buenas obras, ¿no? Como dice Efesios 2, 8, 9, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, eso no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Somos hechuras suyas, creados para buenas obras, de las cuales que Dios ya preparó de antemano, ¿no?, para que andemos en ellas, dice, ¿no? Entonces, una fe que va desligada de las obras, entonces es una fe equivocada. Bueno, fuera que fuera equivocada nada más, pero es una fe que está sujeta a juicio también, ¿no? Porque es una fe que está transgrediendo la ley de Dios. Que Dios tenga misericordia, ¿no?, nos muestre, para no cegar, ¿no? Como dice también Gálatas, ¿no? O sea, Dios no puede ser burlado, ¿no? Lo que segamos, ¿no?, eso vamos a cosechar. Y si segamos para la carne, vamos a cosechar muerte, dice, ¿no? Pero si segamos para el espíritu, vida eterna. Vos es un creyente de verdad, ¿no?
Creyente que no ve lo externo, sino realmente ve como ve Dios, ¿no? Los actos, ¿no? Los actos de bondad, los actos de lealtad, los actos de misericordia, ¿no? 2:11, y vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, dice, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mira, él también él ha visto que ella ha dejado su tierra y ha venido a refugiarse en la fe de Dios, del Dios de Israel. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Humilde, ¿no? Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Estuve viendo cuánto es un efa, ¿no? Y esto es como más o menos entre 15 a 17 kilos. Esas medidas que usaban ellos, ¿no? Que usan un efa, ¿no? Un gomer. Un gomer es 1.5, 1.7 kilos. 1,5 kilos, 1,7 kg. Y 10 gomer es un efa, ¿no? Que equivale a 10 días de cebada para comer, para 10 días. Comida para 10 días, ¿no? Interesante. Y se levantó 15 a 17 kilos más o menos, ¿no? Muy esforzada, ¿no? Se esforzó mucho para poder Bueno, era el tiempo de cosechar, era el tiempo de levantar y tenía que levantar todo lo que pueda, ¿no? Para poder tener ahí el almacén lleno, para poder tener comida, ¿no? Muy, muy esforzada. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa, ¿no? O sea, hasta la noche estuvo. Se sacó el ancho, en pocas palabras. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos, ¿no? Bueno, esta historia es recontra interesante, ¿no? Porque luego Booz redime a Ruth, ¿no? O sea, la toma como esposa, ¿no? Y aquí comienza un cambio, ¿no? Aquí comienza un cambio. Y lo que yo veo aquí es que después de que, bueno, la familia había salido de Belén, toda la familia había salido de Belén, equivocadamente, ¿no? Para satisfacer, pues, su codicia, ¿no? Digamos, Elimelech, para no perder su fortuna, ¿no? Que al final lo perdió todo, ¿no? Porque había mucho hambre en la tierra. Él se va, sus hijos pecan, ¿no? Noemí regresa en desgracia
Pero Dios cambia todo eso para bien, ¿no? Y a veces la vida es así, ¿no? La vida hace que cuando nosotros estemos equivocados, pues Dios nos pone en situaciones difíciles, ¿no? En las que, pues claro, nuestro corazón se amarga, ¿no? Entramos en amargura, todo, pero a esas situaciones Dios le va dando un giro, ¿no? Y va tratando y va trabajando con el corazón, ¿no? Y va transformando un corazón amargado, un corazón duro, ¿no? Va ablandándolo, ¿no? Y se va, y entonces Dios lo va usando para bien. Y aquí vemos, o sea, después de haber sido humillado, de haber sufrido, y como dijera el Salmo, ¿no? Bueno me ha sido ser humillado, ¿no? Por el Señor, ¿no? Para poder poner por obra, para poder entender y poner por obra sus estatutos, ¿no? Y muchas veces en la vida pasan esas cosas, ¿no? Lo lindo es que aquí la historia se revierte. Vos, este gran hombre de Dios, va a redimir a Ruth, y Ruth va a llegar a ser la bisabuela de David, el rey David, y de ahí va a venir el Señor Jesucristo, ¿no? Es una historia linda porque ella era una extranjera en el pueblo de Israel, y ella llega a ser una gran mujer de Dios, ¿no? Aún siendo extranjera. ¿Por qué? Porque ella abrió su corazón a Dios y le dijo a Noemí, mi Dios, o tu Dios será mi Dios, ¿no? Y tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Cuando uno pues abre su corazón a Dios, entonces Él tiene abundante misericordia para dar y favor, ¿no? Redención, perdón, ¿no? Y rescate para todo aquel que pone su confianza en Él. Me encanta esta historia, me encanta. Es una historia dura, pero que tiene un final feliz, y que bueno, que puede ser la historia de nosotros también, ¿no? En el tiempo difícil, Dios tiene que enseñarnos algo, humillarnos, para que luego humildemente podamos ir tras de Él y recibir pues esa bendición, ese trigo, esa comida que Dios nos da, y aceptarla y llevarla también a nuestros hogares, compartirla también con nuestros amigos. Luego viene acá al final de Ruth, viene la descendencia de Ruth. Es el Ruth 4:13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Están profetizando. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hombre a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gerrón, Gerrón engendró a Ran, y Ran engendró a Minadab, Minadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Misma novela, ¿no? Con un final feliz, ¿no? Que sea así también, pues ¿por qué no nuestras vidas también, ¿no?
Quizás estemos pasando tiempos difíciles, ¿no? Pero hay un propósito, ¿no? O sea, el Señor es el que está permitiendo las situaciones difíciles, ¿no? Eso podemos entenderlo. Ruth lo entendió. Noemí lo entendió. El Todopoderoso me ha afligido, dice. Y de repente, ahorita mismo, el Todopoderoso está afligiendo nuestras vidas de diferentes maneras. Pero es para crear un espíritu humilde, ¿no? Para reconocer también nuestros errores. Y para ir humildemente, ¿no? A la casa del Señor. Humildemente a los pies del Señor. A pedir su redención y su abundante misericordia y perdón. Y que nuestra historia sea también una historia de bendición para nuestras generaciones y para mucha gente. Me encanta esta historia. Por eso es que en realidad iba a hablar esto, Éxodo 32, pero me cautivó esta historia y me hizo acordar a mi suegra también. Mi suegra que se tiene que ir a Perú, ¿no? Y digo, bueno, esto me da un poco de esperanza porque digo, bueno, Dios, el Todopoderoso permite, ¿no? Todas estas cosas y tiene un propósito y lo va a cambiar para bien siempre. Que nosotros confiemos. Amén. ¿Alguna pregunta, queja, esto? Duda. Pregunta, ¿hable hoy o calle para siempre? Linda historia, ¿eh? Noemí Ruth. Historia de pecado, historia de redención. Historia de tristeza transformada en gloria, ¿no? La amargura cambió en Noemí, que significa dulzura, se convirtió en una persona amarga. Pero luego Dios lo volvió a cambiar en una persona de bendición, del cual van a ser el rey David, de sus descendientes, y luego Jesucristo. ¿Qué te parece? Podríamos decir, bueno, nosotros, ese Dios es nuestro Dios, y el pueblo de Dios es nuestro pueblo. Esperemos en el Señor sus bendiciones. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Nuestro Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, que nos hace ver nuestro pecado también. Perdona nuestros pecados, sí, somos pecadores. Ayúdanos, Señor, a esa palabra, ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, que no nos vayamos pues a Moab, a una tierra pagana, que no, aunque estamos en el mundo, que este mundo no nos contamine, Señor. Más bien que busquemos que tu palabra sea la que sea moldeando nuestros pensamientos y sobre todo nuestras acciones. Perdona, Señor, porque no podemos hacer eso al 100%. Lo intentamos, pero fallamos mucho, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos realmente. Ten misericordia. Danos gracia para poder obrar, Señor, conforme a lo que está escrito aquí. No podemos hacerlo y realmente no vamos a poder hacerlo al 100%. Ayúdanos, Señor. Que tu gracia sea con cada uno de nosotros en cada situación, Señor, en la que tengamos que lidiar. En la casa, en el trabajo, donde sea, con los chicos, en la iglesia, con los familiares, con los amigos, con los jefes, con los compañeros de trabajo. Sé tú, Señor. Y perdona, Señor, nuestro pecado, a veces nuestra codicia, a veces nuestra avaricia, a veces tantas cosas, Señor. Estamos caídos. Sigue transformándonos, así como transformaste, Señor, en tu palabra.
a estos personajes, y que nosotros también podamos ser como Noemí, que fue un gran testimonio en este caso para Ruth. Que nuestro testimonio también sea un buen testimonio para que otros crean en ti. Señor, te alabamos. Pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, de nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor, para salir adelante. Señor, cambia nuestra historia, así como cambiaste, Señor, la historia de Noemí y de Ruth. Y luego cambiaste la historia de la humanidad a través de Jesucristo. Señor, que sea así también. Que podamos ser también esos medios de cambio, ¿no? Primeramente para nosotros mismos, luego para nuestros cónyuges y nuestros hijos y todo aquel que tenga que ver con nosotros. Pero no solamente cambies, Señor, algunas cosas, sino que seamos medios de cambio eternos para que la gente cree en ti y sea salva. Te damos gracias, Señor. Pedimos a cada uno de los que hoy estamos juntos y de los que no están también. Te agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos. Seguimos hablando unos por otros y bueno, adelante. No retroceder nunca, rendirse jamás. Y que Dios cambie. Bueno, si es que hay amargura, bueno, en dulzura, pues. Dice la hermana Rosa, muchas gracias, hijito Miguel, por la palabra de Dios y el mensaje que representa la palabra. Dios te bendiga hoy y siempre. Arigato, gracias hermanita, que Dios le bendiga mucho. Un besote, hasta Perú. Un besote. Nos vemos, hermanos. Dios le bendiga. Que tengan buen descanso y bueno, en Perú, la hermanita Rosa, que tengan un lindo día acompañado con el Señor. Bye bye. Chao, chao.